Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric. Y nuestra siguiente invitada es la invitada del momento para una semana en que el gran tema, yo creo que va a ser el tema por las siguientes décadas, es el cambio climático. Estamos con Laura Gallardo, que es doctora en Meteorología Química en la Universidad de Estocolmo, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, y además participó en este informe del panel intergubernamental de cambio climático. Fue parte del reporte en el trabajo sobre las bases físicas del cambio climático. Bienvenida, doctora Gallardo. Muchas gracias, Paula, y encantada de participar y poder transmitir ciencia para la toma de decisiones. Exactamente. Bueno, el informe, tal como dijo el secretario general de Naciones Unidas, es una alerta roja completa para la humanidad. En ese sentido, doctora, ¿qué cambios, qué daños, que es lo que estableció este informe, que había daños que ya eran irreversibles, qué daños son irreversibles en Chile? El informe per se no se refiere específicamente a los daños en Chile, se refiere a una región que más o menos coincide con Chile. Y allí se ve una tendencia en la zona centro-sur de Chile, más o menos, a una tendencia, a un calentamiento y un secamiento que persevera, que no es algo nuevo respecto de lo que habíamos sabido antes, pero que sí se robustece la evidencia. Y por otra parte, si llegamos a sobrepasar el 1,5 o a más temperatura en realidad, la evidencia es que vamos a tener cada vez más extremos. Así como esta sequía de 10 años que hemos vivido, más sequía, temperaturas más altas, pero también interrumpida por quizá tormentas y lluvias torrenciales. Y cosas que se van superponiendo las unas a las otras y que se van combinando. Entonces tenemos sequía, incendio, peor calidad del aire, peor, en fin, se van falta de biodiversidad o daño a la biodiversidad, acidificación de los océanos, en fin, es una serie y una concatenación de efectos y de cosas que pueden emerger de este sistema complejo que pueden resultar en cosas cada vez más difíciles de enfrentar. Exacto. Y además el informe estableció la aceleración de todo esto, ¿no? Exactamente. O sea, que en el fondo lo que ya se pensaba que iba a pasar en el año 2050 ya está pasando mucho antes, ¿no? Así es, hay lo que se llama técnicamente la emergencia del problema, ha sido antes de lo anticipado, pero las proyecciones no se ven bien a menos que hagamos lo que tenemos que hacer, que es esencialmente cambiar nuestras fuentes de energía fósil, cambiarlas por energías renovables no convencionales, cosa en la que Chile es extraordinariamente rico. Exacto. Y descarbonizar las economías mucho más rápido de lo que se supone que iban a descarbonizarse, ¿no? Exactamente, hay que descarbonizar, pero hacerlo también pensando en cambios que van más allá. No es un problema solamente de apagar, no es un problema tecnológico solamente, es un problema de comportamiento. Exacto. De cómo funcionamos, de cómo consumimos, si ustedes lo quieren poner en esos términos. Es un cambio profundo, no es un cambio trivial. Sí. Así que si alguien dice que esto es trivial, falso. No, claramente. Balas de plata, falso. Sí. ¿Cómo afecta esto las metas del Acuerdo de París? Porque el Acuerdo de París fijaba que la temperatura no aumentara más de 1,5 grados, eso ya vamos en 1,1 según entendí en el informe, sí. Y esto se va a alcanzar el 1,5 sí o sí, pero si se toman las medidas se podría mantener ahí y no avanzar, ¿no? Claro, el Acuerdo de París hablaba de lo mismo que habla la Convención Marco, que dice de no sobrepasar 2 grados, que en algún momento se consideró un límite razonable, pero que hoy por hoy, con lo que ya estamos viendo a 1,1 grado, claro, hay que ponerlo pensar, en paréntesis, porque estamos viendo... Y se aspiraba a llegar a 1,5, y cuando se dijo 1,5, la verdad no se sabía tan bien qué significaba un mundo de 1,5. Uno de los reportes anteriores a este se refiere a un mundo de 1,5 grados, y los efectos de 1,5 grados son menos que los de 2, pero son muchos más que los de 1,1. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Entonces, esa diferencia hace que la preocupación y la preparación deba ser más rápida, más profunda, mejor pensada,
etcétera. Ustedes, los científicos que participan de este informe, ¿no? Grandes científicos de todo el mundo, viendo, revisando todos los papers, toda la información, es un trabajo gigantesco. Sí. ¿Cómo viven esto por dentro de ver en el fondo que llevan diciendo, no sé, 50 años, más, hay científicos que llevan más de 50 años diciendo que esto iba a pasar, pero que sin embargo en niveles regionales, nacionales, globales, no se toman las medidas y estamos viviendo lo que estamos viviendo, un verano, o sea, una especie de verano en invierno en Chile, nieve en Río y en el hemisferio norte con unas olas de calor de 47 grados? O sea, esto es evidente que no es vivible. La verdad, yo creo que esa reflexión uno la hace personalmente. En el ámbito de ciencia, uno sigue con la ciencia adelante. Ahora, yo no sé si será el antidepresivo o qué, porque puede ser, ¿no? Pero esencialmente yo creo que no son opción ni meter la cabeza debajo de la arena y decir esto no existe, que hay gente que lo dice, ¿no? O paralogizarse y quedarse cruzados de mano. No, este es el momento de los cambios, este es el momento de los cambios profundos, este es el momento de cambiar el mundo. Eso es lo que le digo a mis estudiantes. Si usted quiere cambiar el mundo, pero es el momento, pero no un cambio del mundo a patadas, es un cambio del mundo que tiene que ser extraordinariamente inteligente. Inteligente no en un sentido, no sé, como de élite, al revés, es un momento de inteligencia colectiva, de movilización social, de movilizarse por cambiar el mundo tal como es requerido. Exacto. A veces, claro, pero en fin, eso no lo evaluamos en el informe, esa parte. Y yo te diría que al revés, quizás esta misma mancomunión que se da en el trabajar en este informe, en que uno trabaja con gente de todos los continentes, con todos los acentos posibles en inglés, uno tiene un sentido de trascendencia y de estar haciendo algo que es realmente importante. Exacto. Que la verdad... Y además que es posible, si yo pensara que no es posible, pero es posible. Exactamente, doctora, porque la segunda parte del informe, digamos, es que dice hay una ventana de oportunidad. O sea, no nos desesperemos y pensemos que ya estamos liquidados, sino que hay una ventana de oportunidad para medidas urgentes ahora. En ese sentido, viene la COP26. Sabemos que la COP25 fue bastante deficitaria en su resultado, por usar una palabra suave, ¿no? Esta COP26 de Glasgow se plantea ya con este informe encima, ¿no? ¿Cómo lo ve usted de que realmente se tomen decisiones de fondo para el cambio en el mundo que usted acaba de decirnos? Un poco a partir de la experiencia de la COP25, ¿no es cierto?, en que emergen estos egoísmos de países, de sectores, pero también enormes generosidades, hay que reconocerlo. Yo creo que, así para decirlo coloquialmente y en chileno, ya no hay espacio para esa instancia de toma de decisiones, de demorarse décadas en llegar a alguna cosa, ni hay espacio para hacerse los lesos. Afortunadamente hay algunos elementos que han ido cambiando en la política internacional, que también influyeron en eso antes, que yo creo que van a gatillar, espero que gatillen esos cambios, porque si no también es como cuando las cosas no funcionan. Si no funcionan por angas, tendrán que funcionar por mangas. Claro. Ahora, en ese sentido, ¿qué pasa con China? Que es uno de los temas que se va a discutir mucho en Glasgow porque ellos, su meta de descarbonización es el 2060, son responsables, entiendo, del 30% de las emisiones. Y con esa, digamos, impacto en las emisiones globales, la verdad es que no se logra la meta de parar, digamos, de estacionarnos en 1,5, ojalá. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con ello? ¿O cómo se puede llegar a que, no sé, las economías del G20, por ejemplo, que son responsables de un 80% de las emisiones, en las cuales hay países en desarrollo, que India, por ejemplo, que necesitan también ir creciendo, ir dándole las posibilidades a sus poblaciones, puedan entender esto y puedan comprometerse de esa manera? Yo diría, a ver, en el informe per se, que es el informe sobre las bases físicas, nosotros miramos las grandes regiones, no miramos países en particular, y hay un cuidado específico en no decirles a los gobiernos lo que ustedes tienen que hacer. Nosotros no somos quienes. Sería una cosa media
¿cómo se dice eso? Tecnócrata, ¿no es cierto? No, esto tienen que ser procesos, ojalá democráticos, o tan democráticos como puedan ser las distintas realidades. Ahora, en China, igual que en otras partes del mundo, también se dan contradicciones. Han sido los que más han invertido en transporte eléctrico, electrificación del transporte, pero por otra parte siguen dependiendo fuertemente del carbón. Entonces, es menuda discusión en China para los chinos, pero ciertamente lo que ocurra y lo que se decida y los ejemplos que puedan dar países más chicos, yo creo que también tienen que ver con esta discusión y con estas hegemonías. Si bien Estados Unidos hoy día recupera un gobierno que tiene una posición distinta, al menos tiene una fundamentación hasta cierto punto científica, ¿no es cierto? Recordemos que Donald Trump era negacionista climático, claro, que salió del Acuerdo de terraplanista, París. digamos, sí, de una cosa espantosa. Si eso, ese tipo de cambios, yo creo que esas contradicciones se dan en todas partes. Y en todas partes tienen que ser resueltas, porque tampoco podemos esperar que el país A o el país B cambien para que nosotros cambiemos. No, todos tenemos que cambiar. Sí. Y mientras más seamos los países que vayamos cambiando y cambiando drástica, profundamente, yo creo que también el escenario internacional va a apuntar hacia esas cosas. Pero como te digo, no es rol del IPCC y en este momento yo tengo que hablar con ese rol. No es rol del IPCC determinar lo que hacen los países, pero yo creo que la evidencia es tan abrumadora. Y además los eventos que se han sufrido, ¿no es cierto? Eran virales estas imágenes del metro también en Beijing. O sea, hay tanta evidencia, tantos elementos que son extraordinariamente costosos. Exactamente, porque además es un nivel digamos, de dinero que le cuesta a cada país estos eventos climatológicos extremos, que es como... No es que se estén ahorrando algo. Claro, exactamente. Entonces yo creo que también tiene que ver con los cambios de paradigma y hoy día hablaba con algún colega tuyo y le decía, bueno, también las economías, y no importa con qué prisma uno mira el mundo, tenemos que cambiar y cambiar drásticamente. Hay gente que está tratando de repensar el capitalismo, hay gente que viene de otras vertientes y también lo están tratando de repensar. Nadie tiene todavía aquí estamos, no, la fórmula no existe. Esto hay que pensarlo y pensarlo al interior de los países y también en la gobernanza internacional. Y es un desafío probablemente intelectualmente el mayor que ha tenido la humanidad. Pero yo creo que somos capaces de hacerlo. Chile en algunos elementos también lo ha hecho. Recién tocabas el tema de la Constitución, ¿no es cierto? Y lo que significa esta convención en términos de la canalización de una efervescencia social que tenía muchos elementos de el agua, también, por ejemplo. Exactamente. Claro. Y que puede transformarse en algo constructivo que pueda pensar con la diversidad y con la diversidad y con las diferencias que evidentemente existen. Exacto. Pero yo creo que tiene que haber el mismo tipo de procesos, quizás en una escala mayor y que se replica a distintas escalas, que es necesario. Yo tengo confianza en que podemos hacerlo, quizás porque tengo sobrinas, nietas muy chicas, digamos, entonces yo no me puedo imaginar un futuro distinto, no quiero un futuro distinto, y yo creo que hay que combinar esta cosa intelectual, esta cosa participativa, porque no es que Juanito o Pepito o él o ella o los otros vayan a decidir. Todos tenemos que cambiar y mientras más privilegios tenemos, más tenemos que cambiar y trabajar en conjunto. Si esto no lo va a resolver nadie por sí solo. Bueno, vamos a ir después a hablar de la convención y la nueva constitución, porque obviamente este es uno de los temas y hay podríamos decir, una bancada transversal, ecológica y medioambientalista muy importante en ella. Respecto a las contradicciones y respecto a los países chicos, ¿qué vamos a decir? Chile esta semana se conoce este estudio, que es un mazazo, digamos, en la cabeza, aun cuando y la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprueba el polémico proyecto Dominga. ¿Cómo lo vivió usted, digamos, como esta paradoja? Los psicólogos dicen que eso se llama disonancia cognitiva. Sí. Ese es el punto. Y en chileno, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? En sabiendo y lo fue y lo hizo. Es extraño, a mí
o sea, no es mi área de competencia la biología marina ni la ecología del sistema costero. Hay gente que sabe mucho más de eso, pero me parece que los colegas de esas ciencias han hablado y no han hablado precisamente a favor. Yo creo que también es extraño, es muy difícil de entender, igual que la reconexión de ventanas. O sea, no entiendo. Sí. Hay algo que no estoy entendiendo y eso yo creo que es un problema de estas contradicciones que aparecen cuando se tiene miedo al cambio, cuando se tiene miedo al futuro, pero yo creo que hay que tratar de ordenar ese miedo hacia algo más constructivo. Sí, y en ese sentido, doctora Gallardo, pasa con el caso Dominga, que es bien paradigmático, que finalmente aquí hay una institucionalidad ambiental digamos, que juega su papel, pero que o está diseñado de una manera extraña, digamos, en que se aprueban, se desaprueban, es un proyecto que la ciencia ha sido clara, todas las ONG respecto del daño que habría para esos ecosistemas, para ese lugar, y van apareciendo estas otras situaciones y finalmente la gente no entiende si en Chile tenemos un sistema ambiental que realmente protege el medio ambiente o no. O sea, cómo se dialoga, ¿no?, entre el desarrollo económico y el medio ambiente, y que esto pase en la misma semana en que nos están notificando a todos los seres humanos de que si no cambiamos nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, nuestro hábitat se va a hacer invivible, porque la Tierra va a seguir su curso, si el problema somos los seres humanos. Y lo que nos rodea, ¿no es cierto?, todos los seres vivos que nos rodean. Bueno, la verdad es, como digo yo, disonancia cognitiva, hay algo extraño, hay un poquito de locura en todo esto, ¿no es cierto? Ahora, la gobernanza es un gran tema del futuro, esto en todas las escalas de nuevo, ¿no es cierto?, a la escala global, hasta qué punto este aparataje que se ha ido construyendo en los años tiene demasiada inercia y no se adapta a la rapidez de los cambios, o qué pasa a la escala local cuando no tienen, quienes deben tener las facultades no las tienen. Y por otra parte, yo creo que la otra cosa ausente en la gobernanza es la participación de todos y todas. La cosa no puede ser vertical. De hecho, en las discusiones teóricas de gobernanza y de cómo enfrentar este tipo de problemas de los comunes, se habla de gobernanzas mucho más repartidas, ¿no es cierto?, policéntricas, el nombre elegante, en que efectivamente la participación en las distintas escalas se tiene que componer, coordinar, y no es una cosa de que alguien, de un dictador, por ejemplo, diga esto va a ser así, de ahora para adelante somos verdes, porque tampoco funcionaría. Sí. Y lo que sí voy a aprovechar de hacer es que viene un informe de la gobernanza del cambio climático en Chile, liderado por una de nuestras colegas del CR2, que es Pilar Moraga, sobre la gobernanza y distintas maneras de abordarla y estas deficiencias y estas mejoras que son necesarias para la gobernanza del cambio climático en Chile. A usted como científica, ¿qué le parece que hay empresas, como la empresa Andes Iron que está detrás del proyecto Dominga, que insistan en proyectos que la comunidad no quiere, que afectan el medio ambiente? Y se lo pregunto también porque el presidente de los empresarios, Juan Sutil, ha dicho que también está muy a favor de este proyecto. O sea, ¿cómo tenemos que empezar, sin ánimo, digamos, de sindicar a personas, pero cómo va a ser ese cambio si ciertos sectores productivos, representantes de grandes empresas, tampoco están mirando o leyendo el informe que ustedes hicieron con el detalle y con la gravedad que tiene, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay colegas que saben más de eso. Yo creo que hay que llegar por el lado de los afectos y por el lado de los valores, quizás, ¿no es cierto? Probablemente este señor y otros señores y quizás algunas pocas señoras también tienen nietos, también tienen generaciones a venir. Y yo creo que tiene que haber esa mirada distinta. África, ¿no es cierto?, donde se han tenido que también resolver conflictos profundos. Yo creo que se puede conversar, yo creo que hemos sido capaces de conversar y ponernos de acuerdo tras cosas muy traumáticas. ¿Por qué no? Hay que estar abierto, nadie puede sentarse ahí a decir, mira, lo que tú tienes que hacer, ¿no es cierto?, esas expresiones chilenses, es esto y sigue esta fórmula. Yo creo que tiene que haber respeto.
en mis tiempos de estudiantina también uno le decía eso, más democracia, ¿no? Hay que ser más respetuosos entre nosotros y también atender a quienes saben de algo en eso, pero también las opiniones de los ciudadanos y las ciudadanas y los ciudadanos, porque hay mucha más diversidad de la que se piensa. Exacto. En ese sentido, las metas de descarbonización de Chile, por ejemplo, debieran acelerarse y lo que usted también comentó, que claro, la paradoja es que como hay sequía, va a tener que entrar a operar ventanas de nuevo, entonces vamos avanzando en descarbonizar y vamos retrocediendo. O sea, claro, y eso se junta un poquito a la gobernanza, ¿no es cierto? Porque esto de la sacada de algunas de estas termoeléctricas tenía que ver también con acuerdos voluntarios. Y entonces pareciera ser que lo voluntario no siempre alcanza. Pareciera, ¿no? Es como que mientras están dentro de los costos marginales, claro, pero cuando ya no es así, cuando tenemos que invertir, cuando nos cuesta, y esto nos va a costar. Sí. Nadie está diciendo que no, si ni un problema, esto va a ser fácil y bonito. No es así. Este es un cambio profundo, drástico, rápido. Esto tiene costos, y no me refiero a dólares, ni pesos, ni no. Esto tiene costos en cambiar las costumbres, en cambiar cómo convivimos, pero también tiene al final, por ejemplo, tener ciudades vivibles, ciudades donde uno no tenga que pasar hora y media para llegar a trabajar y de vuelta hora y media. Eso no es sostenible y eso significa repensar las ciudades. No sirve tener ciudades donde la inequidad es la característica. Eso amplifica la vulnerabilidad y cuando se afectan unos, también se afectan los otros. Que es lo que se ve con el cambio climático. De manera bien breve, ¿cómo debería quedar esto reflejado en la nueva Constitución, en su opinión? En mi opinión, yo no sé cómo, pero se va a ver reflejado, porque es la pregunta del momento, es la trayectoria de Chile, es la estrategia de Chile la que tiene que verse reflejada ahí. Y no considerar estos temas ahí es que no serviría para nada, digamos. Así que yo creo que eso va a estar y seguramente vamos a contribuir en todo lo que podamos a darle información. Ya se han establecido lazos como para poder ¿Con alguna entregar esa constituyente? información. ¿Sí? No, con la, Ya, claro, con la claro. convención propiamente Ya. tal, sí. Usted también hablaba de algo muy importante que es el factor de la conducta individual, ¿no? Sí. O sea, esto no solo es un cambio de arriba hacia abajo. ¿Cuáles conductas, digamos, individuales debieran ir quedando fuera? ¿Debiera la gente tomar conciencia, decir, esto ya no se puede seguir haciendo así? Tenemos que cambiar la dieta, algunos más que otros. Menos carne. Menos carne, definitivamente. Tenemos que movilizarnos cada vez de manera, ojalá más colectiva. Tenemos que usar esos transportes lo más limpios posibles, caminar más, bicicletear más, en la medida que también eso sea factible, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo cicletear desde Bajos de Mena hasta Las Condes que cicletear desde Las Condes hasta Santiago Centro. Es bien distinto. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por eso tiene que ser, no basta con lo que hace un individuo, sino que tiene que ser colectivo. Las dietas, botamos alrededor de 1/3 de la comida. Eso no puede ser. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo partimos a comprar pan a la esquina? ¿Ah? Necesitamos, no, tengo que ir a comprar en auto. No puede ser. Eso no va, no es consistente. Tenemos que pensar incluso a nosotros, digamos, como IPCC, también nos ha llegado, ¿no es cierto? Teníamos estas reuniones, ¿no es cierto?, generales de 300 personas moviéndose de un lado para el otro del mundo, con una huella carbónica importante. Y descubrimos a punta de COVID que algunas cosas sí podían funcionar en forma virtual. No todo exactamente, ¿no es cierto?, ha sido difícil, pero hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos aprender a hacer de manera distinta. Sí. No tenemos que movernos todos a la misma hora en la ciudad. Eso también tiene que ver con tiempos de desplazamiento, con adaptabilidad que tenemos que ir descubriendo en el día a día y colectivamente sobre todo. Sí.
Doctora Laura Gallardo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Gracias, Paula. Y ustedes muchas gracias por su sintonía de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho.